Un mundo en crisis. Fabián Harari, buenos mediodías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien, Fabián, por aquí. Esperando Bueno, tu columna. Mira, me pasó el cabezón el título, no lo tengo aquí anotado, pero sí es bastante sugerente por la mezcla de terminologías, ¿no? Que tienen que ver, en definitiva. claro, exactamente. Sí, sí. El título general son Los Locos, ¿no? Sí. Y en realidad lo de loco no lo puse yo, lo puso The Economist, una revista inglesa hablando justamente de la economía argentina, y en la imagen se ve nada menos que tal vez la última espada de Cristina, Feletti, ¿no? Uh-huh. Pero que obviamente, digamos, tiene esta idea de que la economía es simplemente, digamos, manejar la economía como si fuera un joystick, ¿no? Es decir, como si la sociedad fuera una especie de arcilla que se puede moldear a gusto y placer. En realidad detrás de eso, digamos, puede estar esa concepción. De hecho, puede ser que Feletti sostenga esa concepción, sí, digamos, puede ser que sea tan ignorante, pero me parece que hay otra cosa detrás. Vamos a ver si la descubrimos, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos es lo más rutilante de las noticias económicas son los controles de precios. Pero no solamente los controles de precios, sino incluso hoy hay una marcha de los organismos, de las organizaciones sociales oficialistas, van a marchar hacia algunas empresas de supermercados con la idea de que tienen que bajar los precios, ¿no? Entonces tenemos una emisión ilimitada, un dólar atado, ¿sí? Un dólar oficial, con una brecha con el dólar real del 100%, es histórico, algo realmente histórico. Como decimos, el control de precios, y ahora están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Alberto dijo que no iban a firmar de rodillas, la Cámpora cantando que no iban a firmar, que no iban a entregar el hambre del pueblo. A mí me hizo mucha gracia porque hace poco en un programa televisivo, que no me acuerdo cuál es, le preguntaron a Miriam Bregman justamente esto, si en realidad no se estaba mimetizando con el kirchnerismo. Y no supo qué contestar. Esa es la verdad. Si contestó con, bueno, ellos lo dicen pero no lo hacen. Uh-huh. Digamos, eso es muy, muy relativo, digamos. Pues de hecho, hasta ahora el acuerdo no se firmó, hay que ver si se firma, digamos, pero en los hechos, el mismo hecho de que vos estés diciendo lo mismo que dice el kirchnerismo, bueno, y estés agitando lo mismo, bueno, efectivamente te estás solapando. En todo caso, vos te estás presentando como una dirección algo más consecuente, pero con las mismas ideas, ¿sí? Sí. Bueno, la primera, hay, digamos, acá hay dos discusiones, vamos a ver. La primera es qué significa esto de esta idea de controlar los precios, de la emisión, de sostener el dólar, etcétera, etcétera, con todas las reivindicaciones, o toda esta idea de que la culpa la tienen los supermercados, o los empresarios de los supermercados, o los empresarios de los alimentos, ¿no? Es decir, ahí se concentra todo el problema. Sí. Es gente mala que eso. Claro, ¿qué ibas a decir, Gustavo? No, vos sabés que te quería justamente hacer una consulta con respecto a esto, porque Sí. quedo anonadado cuando vos comentás que estos, para mí mal llamados movimientos sociales, porque son movimientos políticos partidarios, ¿no? Muy cercanos al gobierno, van a reclamarle a los empresarios como si el poder político no tuviera injerencia en esto, estuviera maniatado, y si es así, deberían renunciar ya, por ejemplo, los integrantes del gobierno. Claro, eso es en primer lugar, efectivamente, sí, sí. De todas maneras, ellos como que se proponen como los agentes del gobierno para
controlar los precios. Pero acá, de hecho, hubo una convocatoria a intendentes y gobernadores, porque hay gobernadores que no quieren controlar los precios, le hace Misiones, le hace Chaco. Hay intendentes que tampoco quieren controlar los precios porque saben en qué termina todo esto. Uh-huh. Esto termina en ¿qué? Desabastecimiento. Y además los comercios de barrio no se pueden controlar. Vos podés controlar las grandes cadenas, pero el almacén que está a 2 cuadras de la villa o del barrio, digamos, muy carenciado, esos no se controlan. Claro. Y esos van a subir más todavía, pensando en una futura escalada. La cuestión es que nadie va a saber cuánto cuesta algo. Por lo tanto, nadie va a querer vender. Además, perdóname, ¿no, Fabián? ¿Le llegarán los precios congelados a esos pequeños comercios? No, en cuanto al costo, no. Digo. No, porque la idea de precios de controlar los precios es controlarlos en el supermercado. Claro, claro. ¿No? Es decir, es imposible que cumpla un pequeño comercio con esta medida. Exactamente, eso no va a pasar. No va a pasar porque hay un problema que está mal pensado desde el principio. Está mal pensado cómo funciona una economía. Uh-huh. Digamos, primero, los monopolios no existen. Es decir, en una economía capitalista el monopolio no existe. Porque si existe el monopolio, entonces no puede existir la competencia y por lo tanto no puede existir la crisis. Es decir, si la economía se maneja por 2 o 3 empresas que encima se ponen de acuerdo, por lo tanto, en realidad sería una sola, que, digamos, que pone los precios que quiere y compra como quiere, bueno, entonces nunca habría una crisis capitalista. Claro, claro. ¿Cómo va a entrar en crisis? Y es no lógico. harían falta los ajustes. Uh-huh. Porque como los capitalistas no compiten entre ellos, no tienen que andar bajando el salario de sus obreros. No hace falta. Digamos, la baja de salario tiene que ver con la competencia. Un capitalista compite con otro. Estoy siendo muy, muy sintético y me estoy salteando muchas cosas. Pero a los efectos, digamos, del público, de poder instalar una idea cierta, digo, los capitalistas compiten entre ellos. Y entonces, parte de la competencia es bajar los costos. Y el costo más importante, por decirlo así, es el salario. Entonces, incluso a nivel general, cuando hay una crisis en general de la tasa de ganancia capitalista en general, es decir, baja la tasa general de ganancia, el conjunto de los capitalistas va a buscar una baja general del salario. Uh-huh. ¿Y eso por qué pasa? Y eso justamente pasa porque no hay monopolio. Sería muy fácil incluso pensar en la Argentina, es decir, no hay ninguna empresa que pueda controlar toda la economía. Toda empresa tiene que comprar, toda empresa tiene que vender, toda empresa tiene además la competencia internacional en los insumos y en el mercado. Por lo tanto, digamos, eso no existe. Eso no quiere decir que la competencia capitalista sea algo sano para la economía. Es diferente, ¿se entiende? Sí, sí. Obviamente para liberal la competencia es sana, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad la competencia lo que marca es la anarquía de la economía, ¿no? La falta de... Es decir, donde lo que importa es la ganancia y no las necesidades sociales. Donde se despilfarran muchos recursos, porque a veces hay muchas empresas cuando con una sola perfectamente, digamos, se podría producir lo mismo y se podría poner a esa gente a trabajar en otra cosa, es decir, bueno, todos podríamos trabajar menos. Bueno, esa es otra cuestión, pero la competencia no es lo más sano para la economía. Ahora, el capitalismo es competencia, no es monopolio. Uh-huh. Por lo tanto, los precios de los alimentos no los pone, no los pone 2 o 3 empresarios que deciden lo que quieren. Los precios tienen que ver con una determinada ley económica que tiene que ver con los costos que le cuesta al empresario esa producción, incluyendo el salario, más una ganancia. Que bajo el capitalismo la ganancia, es parte de la reproducción del capital. Si vos querés capitalismo, tenés que aceptar la ganancia, ¿sí? Esto bien. Es así. Uh-huh. Bien, la ganancia privada, ¿no? Bueno, así funciona. Voy a decir, en términos estrictos, por ejemplo, el valor de los productos no cambia.
Es decir, si vos medís el valor en horas, en principio no cambian. Es más, se abaratan. A largo plazo o a mediano plazo, los productos en general tienden a abaratarse. Tomá un celular, digamos, un celular hace 20 años. ¿Quién tenía un celular hace 20 años? Sí, gente de mucho dinero, incluso que le decía Movicom. Sí, sí. Me acuerdo que el que tenía un Movicom era, ¿no? Sí, sí, verdad. Claro. Hoy en día celular tiene cualquiera, eso se fue abaratando a largo plazo, ¿no? No es el problema, otra vez, el valor a largo plazo se va abaratando. El precio, lo que va cambiando, en todo caso, en el caso de los alimentos, es la expresión monetaria, el valor, lo que vale un plato de un fideo, un paquete de fideo, lo que vale en términos de tiempo de trabajo, que cuesta hacerlo, y todo, es lo mismo. Lo que cambia es el precio, es decir, la denominación monetaria, ¿sí? Ahora, en términos, digo esto para entender que en realidad no es que las cosas valen más, las cosas valen lo mismo. Lo que pasa es que toma otra forma monetaria, si se le cambia un número, ¿sí? Y esta distinción es importante, porque el número se le cambia porque el dinero no vale nada. Cuando el dinero vale menos, la cosa que mantiene su valor tiene que cambiar su denominación en números, por decirlo así, es decir, su precio. Ahora, en términos, digo, el valor no cambia. Ahora, en términos, y digo, a largo plazo, normalmente el valor va bajando. Ahora, en términos en términos estrictos, yo puedo decir que los precios en realidad bajaron. Los precios bajaron. En términos internacionales, es decir, cuando se miden los precios, si vos medís solamente el consumo local, sí, el precio subió. Ahora, si vos mirás en términos internacionales, medidos en dólares, los precios bajaron. La devaluación, desde que asumió Alberto hasta ahora, digamos, es alrededor de un poco más del 300%. ¿Sí? La inflación desde que asumió Alberto hasta acá no fue el 300%, creo que en ningún producto. Uh-huh. O sea, si vos tenés dólares, si vos venís de afuera con dólares, acá te comprás todo. Es decir, los productos en términos internacionales son más baratos. No es un problema de que los precios subieron. En términos estrictos, doy un ejemplo muy concreto. Mi novia es analista. Ella tiene algunos pacientes en el exterior que le pagan en pesos como si estuvieran viviendo acá. Sí. Estuvimos mirando cuánto representa digamos, una sesión en el exterior. Es un sachet de leche. Un sachet de leche. Claro, y como contrapartida para nosotros un sachet de leche es oneroso a esta altura del partido. Bien, pero ahí vamos al punto. El punto no son los precios. La Argentina es más barata en dólares. Uh-huh. Todo. Ahora, hay otra cuestión. Hay algo que también es mucho más barato. El salario. Claro. Eso es lo que... Yo dije, todas las mercancías van perdiendo valor. Pero el salario fue perdiendo valor más que nadie. Uh-huh. Es decir, el problema, otra vez, no es el precio, es el salario. El salario que está retrasado. El salario sí, no solamente quedó retrasado en el precio. De los últimos 10 años, en 8 años perdió contra la inflación. Ni hablemos de largo plazo. El salario real es el 50% del salario del 74. O sea, fíjense que se bajó los salarios en términos históricos a la mitad. Estamos hablando de salario en blanco, se entiende, registrado. Sí, sí. Ni hablemos de los otros salarios, que son peor todavía. Y ahí, esto es interesante, nos vamos a que no solamente... El problema es que el salario que está retrasado. Y la inflación es una forma de bajar el salario.
Si la inflación no es para subir los precios, la inflación tiene como fin bajar el salario. Y es ahí donde se ataca el problema. Claro, baja el poder adquisitivo del salario. Exactamente. Se baja el precio digamos, por decirlo así, no está mal decir del trabajo, pero para que la gente entienda, se baja el precio del trabajo. Sí. En realidad es el precio de la fuerza de trabajo, pero no importa. Eso es lo que se está bajando. Pero también se ha bajado el valor de ese trabajo, por así decirlo. ¿Por qué se baja ese valor? Porque efectivamente el obrero, antes, cuando uno decía, bueno, ¿cuánto vale un obrero? Bueno, un obrero vale lo que vale, que el obrero coma, que coma su familia, que su mujer no trabaje, o no tenga que trabajar, no que no trabaje, que no tenga que trabajar su mujer, que no tenga que trabajar sus hijos, que pueda ir al cine, que se pueda comprar un auto, que se pueda comprar una casa en algún momento, ¿no? Es decir, todo eso entraba dentro del valor del salario. Y el precio se iba más o menos acomodando. ¿Se entiende? Sí. Hoy en día, cuando vos contratás un obrero, no tenés en cuenta todo eso. ¿Vos qué tenés en cuenta? Que tal vez no le alcance para comer, porque el salario está por debajo, el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Vos sabés que su mujer, si tiene, va a tener que trabajar, que sus hijos seguro van a estar trabajando, sean mayores o no de 18 años, que por ahí cobra un plan social y por lo tanto vos no tenés que pagarle toda su reproducción, y que obviamente esa persona no se va a comprar nunca una casa, a duras penas va a alquilar o va a alquilar con otros, o sea que el precio del alquiler entra ahí nomás en el salario. Entonces, ahí lo que tenemos es que el salario bajó, no de precio, sino de valor, porque las cosas, los bienes que se calculan para pagar el salario son menos. ¿Se entiende? Sí, obviamente, se incluye ahora un celular, hace 30 años no se incluía un celular, pero se sacó a un departamento, y entre un celular y un departamento... Claro. Es decir, siempre hay cosas que entran y hay cosas que salen. Pero si uno mira lo que entra y lo que sale, es mucho más lo que sale, y además de mucho más en términos de valor, lo que sale, es mucho más en términos de cantidad. Importancia. Ajá. ¿Se entiende? Porque yo puedo, hoy en día el celular es muy importante, pero es mucho más, si vos me das a elegir entre un celular y un departamento, nadie lo duda. Sin duda, claro. Bueno, entonces lo que tenemos es eso. Es decir, acá el problema no es el precio, sino el salario. Ahora, ¿por qué tenemos este elemento de inflación? Porque, como dije, la moneda no vale nada. Lo que básicamente el valor de las cosas es la misma, nada más que va subiendo el precio porque la moneda se devalúa. Si la moneda vale la mitad, lo que antes valía 1 va a valer 2. Mejor dicho, lo que antes tenía el precio 1 va a tener el precio 2, pero simplemente porque la moneda es la mitad. Sí. Ahora, ¿por qué la moneda no vale nada en la Argentina? ¿No? Una forma, uno podría decir, bueno, la inflación es una forma de hacer un ajuste sin hacerlo, ¿no? Es decir, yo puedo hacerte un ajuste diciendo los salarios valen menos, que lo hizo este gobierno, ¿no? Te bajo el salario y se acabó, o puedo subirte los precios y no subirte el salario, y es una forma de bajar el salario. Está bien. Pero hay otra cuestión que va más allá de eso. Y es que la moneda argentina no vale nada porque la economía argentina no vale nada. Es decir, ¿qué es la moneda? La moneda es la expresión de una economía. Es decir, ¿cómo se mide la economía, la moneda, el peso con el dólar? Y se mide de acuerdo a la productividad que tenga cada economía. Eso toma una cosa concreta. ¿Cuántos dólares tenés en el Banco Central respaldando los pesos que tenés vos? Estados Unidos no necesita hacer eso. Desde el año 71, que es la libre convertibilidad del dólar. ¿Por qué? Y porque tiene una economía tan poderosa que nadie se va a andar fijando cuántos kilos de oro tenés en la Reserva Federal. Pero un país como la Argentina sí. Y los dólares que vos tenés acumulados significa la capacidad que tiene tu economía
de competir internacionalmente, de vender sus productos y obtener una ganancia como economía general. ¿Se entiende? Entonces tenés esos dólares, ¿por qué? Y porque tus productos se venden en el exterior, porque son competitivos y vos tenés dólares. Incluso tenés tantos dólares que te podés guardar algunos, te podés guardar bastante. Entonces tu moneda tiene un respaldo. La Argentina eso no lo tiene. ¿Por qué? Y otra vez, porque en términos internacionales no vale nada. Pero no solamente no vale nada la Argentina en términos internacionales, sino que además de no valer nada, lo poco que tiene, lo poco que consigue, lo tiene que utilizar sosteniendo un conjunto de inútiles, que no valen nada, pero quieren que lo sostenga. O sea, todos los empresarios, el 90% del empresariado argentino, que no compite, pero quiere tener sus ganancias. Entonces, ahí tenemos el gran problema de la Argentina, que se va acentuando en estos últimos 10 años, y se va acelerando en estos años. ¿A partir de qué? A partir de que China no te puede prestar, a partir de que el fondo no te puede prestar, a partir de que la soja no es lo que era, todo lo que ya conocemos. Pero hay un problema más grave todavía. El salario pierde valor, además, y la economía no puede dar trabajo. Tenemos una alta desocupación, empleo en negro, salario, es decir, lo que tenemos es una economía que no solamente no puede sostener la moneda, no puede sostener el empleo. Ahora, esta cuestión de si uno interviniendo, lo único que hace es agravar el problema, porque todo esto cuesta plata, es plata que uno está poniendo, ¿no? Es decir, uno está conteniendo una situación que está por explotar. Todo eso implica plata. Los precios cuidados, ¿qué implica? Implica que vos algún subsidio le tenés que dar, igual que las tarifas. Otra vez, seguir devaluando la moneda. El tema de la brecha cuesta un fangote de plata. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, lo paga la propia economía, básicamente la clase obrera, pero eso se paga. Lo mismo la emisión. El acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo no lo hace, no porque no quieren, sino porque no pueden. Alberto ahora cerró una gira con China tratando de buscar un financiamiento alternativo al Fondo Monetario, aunque Guzmán está en el G20 intentando que le bajen las sobretasas para ver si se puede empezar con una especie de acuerdo técnico. No se va a lograr ese acuerdo porque hay algo que dijo Guzmán que es muy interesante. El acuerdo requiere respaldo político. Y hoy no solamente la economía está completamente desquiciada y seguramente el fondo va a pedir una normalización, o sea, un ajuste feroz. No están dadas las condiciones políticas para eso, sino que además no hay ningún gobierno detrás. ¿Qué es Feletti? ¿Un intento de radicalización keynesiana o es una maniobra desesperada? Yo me inclino por lo segundo. Están desesperados. Quieren llegar a noviembre como sea. No les importa el 2023. Están liquidando la economía. Y Feletti es el último, el anteúltimo o el último, yo creo, cartucho que tiene Cristina. Y el resto lo deja hacer porque está esperando que fracase. Parece un desquiciado. Cuando uno lo ve, lo escucha hablar, parece realmente un desquiciado. Nadie le presta demasiada atención. Simplemente porque nadie quiere quedarse demasiado pegado. Ahí uno ve, por ejemplo, la cuestión de Alberto, su falta de personalidad, ¿no? Es decir, porque lo que Alberto debería es no prestarle ninguna atención a este tipo, y después el que fracasa es Cristina. Hay algunas experiencias de este tipo con Greenspan, que fracasaron obviamente, pero, digamos, esto es lo interesante. Lo interesante es, está haciendo todo para llegar de acá a 15 días. Y de acá a 15 días probablemente le vaya peor todavía. La emisión va a seguir porque se armó un fondo fiduciario para el desarrollo provincial. ¿Por qué? Porque como no van a acordar con el fondo, las provincias necesitan financiamiento. Y entonces el financiamiento se lo va a dar Nación. ¿Con qué plata? Ya sabemos. Y lo último, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿hacia dónde vamos? ¿A una hiper o a una cuasimoneda? O tal vez a las dos cosas, ¿no?
Nosotros vivimos dos, lo interesante es que una cosa no te salva de la otra. La hiper tiene que ver con una economía que viene inflacionaria. Cuando tenés un déficit muy grande, lo resolvés con la hiper, eso da hiper. Es el resultado de la crisis keynesiana. Las cuasimonedas es el resultado de la convertibilidad. Como yo no puedo emitir porque tengo la convertibilidad, entonces hago cuasimonedas, ¿no? La hiper por decirlo así, parecería excluyente de las cuasimonedas. Aunque las cuasimonedas es un reconocimiento de que tu moneda, digamos, ya no tiene capacidad de circulación. En el 89 vivimos una, en el 2001 otra, perdón, pero recordemos que en el 2012 y 2013 vivimos, digamos, un estallido sin hiper ni cuasimoneda. La pregunta es, ¿qué nos espera en diciembre? 1, 2, ¿en qué momento esto va a aparecer? Y Alberto y el peronismo en general se van a dar cuenta que lo que pase de acá a 15 días no era tan importante. Fabián, nos reencontramos el próximo viernes. Muchísimas